Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 11 de marzo del 2025, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. 11 de marzo, 52 años del triunfo popular que llevara a la presidencia al binomio Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima. Antes de comenzar el programa quería dejar mi respetuoso homenaje y mis condolencias a la familia del profesor Guillermo Vasco Franco, el argentino oriental, como le gustaba definirse, a quien tuvimos en el programa en 2022. Ensayista, un gran polemista, historiador, docente, él que se nos fue el pasado 3 de marzo. Reitero mis condolencias y respetuosas condolencias a la familia, a sus amigos y a todos aquellos formados por él que siguieron la ruta de contradecir, de poner en contradicho la historia que nos contaron, de cuestionar, para decirlo mejor, la historia que nos contaron en busca de la verdad, que si bien nunca es definitiva, sí hay caminos que nos pueden acercar lo más posible a esa verdad casi inalcanzable. Dicho esto, expresemos que el programa de hoy va a estar dedicado al Paraguay del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y a la independencia del Paraguay en su primera parte, antes de instalarnos y analizar su gobierno allá por la primera y segundas décadas del siglo XIX en la República del Paraguay. A diferencia de otras colonias de España en América, los ricos criollos paraguayos eran en muchos casos producto de la mezcla de españoles con aborígenes. Pero la mayor especificidad del Paraguay no estuvo dada por esta combinación racial, sino por la relativa debilidad de este grupo social privilegiado en comparación con los latifundistas y terratenientes de las demás colonias iberoamericanas. Los hacendados paraguayos habían sido entorpecidos en su crecimiento económico por el rígido monopolio de los jesuitas, lo que los obligó a aliarse con el común, el pueblo, dando lugar a las afamadas insurrecciones de los comuneros entre 1721 y 1730. Estas sublevaciones fracasaron, pero en 1767 la orden de los jesuitas fue expulsada de los dominios ibéricos, produciéndose un vacío que el gobierno colonial pretendió llenar entregando la administración de las antiguas misiones a funcionarios de la corona o religiosos de otras órdenes. Sin embargo, estos centros productivos, sin la disciplina y los sistemas de explotación de los jesuitas y sujetos a la celosa intromisión gubernamental, aumentada después de la creación del virreinato del Río de la Plata, terminaron rápidamente con su tradicional rentabilidad, lo cual ocasionó la decadencia de las misiones. Los latifundistas criollos, que a ese momento habían permanecido en franca desventaja económica frente a los religiosos, comenzaron a fortalecerse como clase social, adquiriendo en el comercio exterior y también en el ámbito interno el papel que hasta ese entonces habían desempeñado los astutos seguidores de San Ignacio de Loyola. No obstante, este crecimiento no fue absoluto, pues el hecho de que los gobernadores provinciales gozaron de cierta autonomía con respecto al poder central les permitió realizar algunas distribuciones de tierras, difundiéndose gracias a ello las pequeñas propiedades o chacras. Por todas estas razones, cuando en la primera década del siglo XIX estalló el movimiento independentista en Iberoamérica, los hacendados paraguayos no eran tan poderosos como los ganaderos bonaerenses o los mantuanos venezolanos, lo cual permitió que el proceso paraguayo tuviese
características muy propias. Asunción, capital de la provincia del Paraguay, nucleaba a los principales componentes de la burguesía comercial monopólica, en su inmensa mayoría de origen español. Además, habitaban en la villa los más grandes hacendados de la región, algunos intelectuales, campesinos, propietarios o no, y determinados trabajadores del puerto. En el resto de la provincia vivían también los hacendados chacreros y peones, junto a los indígenas que aún ocupaban las viejas y empobrecidas misiones. Los principales renglones de producción de la provincia eran el tabaco, la yerba mate y los cueros. El primero se obtenía fundamentalmente de las chacras de los campesinos, mientras que las mayores cantidades de yerba y cueros exportados salían de las extensas propiedades territoriales que empleaban la fuerza de trabajo forzosa de los indígenas y mestizos endeudados. En general, puede decirse que los hacendados paraguayos se dedicaban a la exportación de yerba mate, pues este producto tenía un gran mercado en la zona rioplatense y en especial en Buenos Aires. Debido a la relativa amplitud de la demanda, el fisco español se había cebado en esta mercancía, recargándola de trabas arancelarias como la del puerto preciso de Santa Fe, instalado en 1662. Además de estos gravámenes existían los impuestos del puerto de Buenos Aires, trabas a las que se unía el estanco del tabaco, segundo producto de exportación del Paraguay. Para hacer más tensa la situación entre los productores paraguayos y la corona, estaba el problema de la utilización del dinero de estos impuestos destinados al exclusivo beneficio de la metrópoli española o de la capital del virreinato. Así, existía un sistema de explotación-dependencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia interior del Paraguay, al margen de las propias relaciones coloniales con España, de tal manera que el descontento no era exclusivo de determinada clase social, sino que se hallaba sumamente arraigado entre toda la población criolla paraguaya, aunque los más afectados eran los grandes yerbateros explotadores. Por tanto, para los paraguayos, la contradicción económica fundamental no residía solo en la lejana España, sino especialmente en la cercana Buenos Aires.
continuación de la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, el artista paraguayo Luis Bordón, que interpretaba Carreta Gui, un tema de José del Rosario Diarte. Antes de entrar en el segundo bloque, quiero corregir una expresión que tuve al citar al profesor Guillermo Vázquez Franco, quien dije que puso en contradicho a la historia. En realidad, lo que quise expresar, que su virtud fue poner en entredicho las verdades hasta entonces consideradas por quienes escribieron la historia oficial del Río de la Plata y del Estado Oriental en particular. Dicho esto, prosigamos con nuestro tema expresando que los antagonismos frontales respecto del puerto motivaron que los hacendados paraguayos se negaran en mayo de 1810 a acatar la autoridad de la Junta de Buenos Aires, que no habían derogado las trabas e impuestos que afectaban directamente al comercio del Paraguay, para continuar brindando su respaldo al gobierno metropolitano en la persona del gobernador español. La diferencia entre el Paraguay colonial y la Junta de Buenos Aires, las diferencias, dieron por resultado la momentánea alianza de los distintos grupos sociales de la provincia, ya que todos buscaban la protección de sus intereses económicos en contra del nuevo gobierno porteño. Así, el grupo social con más privilegios, integrado por los realistas, no podía aceptar la implantación en Buenos Aires de un gobierno compuesto por criollos que, además, clamaban por la libertad comercial para sus ventas al exterior. Los realistas, en su mayoría de origen español, eran funcionarios coloniales, grandes comerciantes, vinculados estrechamente a monopolios y estancos, así como miembros del alto clero. Por su parte, los ricos hacendados también se opusieron a la Junta de Buenos Aires, pese a que deseaban, como los porteños, aprovechar la coyuntura política favorable de 1810 para desprenderse del mercantilismo metropolitano que los oprimía, haciéndose con la administración pública. Los terratenientes paraguayos, al igual que los del resto del continente, pretendían librarse del yugo español a fin de obtener el beneficio exclusivo de las exportaciones y la libertad de importar manufacturas inglesas que abaratasen el ciclo productivo sin realizar reformas sociales en favor de las clases populares. En el panorama sociopolítico del Paraguay existían otros intereses de clase totalmente diferentes a los anteriores, que estaban llamados a jugar un importantísimo papel en el proceso independentista paraguayo, contribuyendo en gran medida a la radicalización del movimiento separatista. Este grupo social intermedio, que podríamos catalogar como pequeña burguesía incipiente, se hallaba compuesto por propietarios medios o pequeños, llamados chacreros, en su mayoría campesinos dedicados al cultivo del tabaco y otros productos agropecuarios. Más adelante, al desarrollarse el proceso, los pequeños propietarios rurales beneficiados directamente por las medidas económicas que implantó el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, constituyeron la base social fundamental de la dictadura. Los campesinos se hallaban identificados con las masas trabajadoras, con los peones agrícolas, artesanos, comerciantes al menudeo y algunos curas populares. Para los chacreros era imprescindible la erradicación del monopolio español, pero era también sumamente necesario asegurar la producción a la pequeña propiedad, amenazada constantemente por la voracidad de los latifundistas. Por otro lado, pretendían conservar las artesanías locales, que habían florecido en la época colonial debido al relativo aislamiento de la provincia y ahora corrían peligro de desaparecer en virtud de la libre irrupción de manufacturas foráneas. Por tales motivos, los pequeños propietarios lograron coordinar sus acciones con los peones agrícolas y demás grupos sociales explotados que componían la base principal de la sociedad paraguaya. Los pocos intelectuales de la colonia se hallaban permeados por las teorías políticas, sociales y filosóficas que anidaban y andaban en boga por Europa,
desde hacía algunos años. Muchos de ellos se habían formado en la Universidad de Córdoba o en la más culta de Charcas, por lo que captaron y asimilaron las principales ideas de los enciclopedistas franceses, el entonces avanzado pensamiento de hombres como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Además, admiraban las revoluciones burguesas de Francia y Norteamérica y deseaban imitarlas. Cerro Corá, un tema de Herminio Jiménez en la interpretación de Luis Bordón. Al decir de Mariátegui, el pensador peruano de la década del 20, del siglo XX, las ideas de la Revolución Francesa y de la Constitución norteamericana encontraron un clima favorable a su difusión en Sudamérica, a causa de que en Sudamérica existía ya, aunque fuese embrionariamente, una burguesía que a causa de sus necesidades e intereses económicos podía y debía contagiarse del humor revolucionario de la burguesía europea. Tal era el caldeado ambiente que existía entre los 120.000 habitantes que aproximadamente tendría el Paraguay en aquellos momentos. Asunción, donde vivían representantes de todos los grupos y clases sociales, contaba con unos 20.000 residentes al despuntar el siglo XIX. Como ya fuera señalado, la primera respuesta del Paraguay a la creación de una junta separatista de Buenos Aires
fue la formación de un frente interclasista en el cual ocuparon un sitio realistas y criollos independientemente de su posición económica y social. Los primeros, denominados despectivamente por el pueblo como godos, deseaban la unidad por temor al alcance político del movimiento porteño. Para los criollos paraguayos, por su parte, la causa de la alianza se debía al mantenimiento de Buenos Aires como centro explotador, pues la Junta no había decretado la liberación de aranceles a las producciones del interior. Esto permitió que se formara en el Paraguay una coalición de distintas clases sociales contra la Junta bonaerense, acuerdo que fue cubierto inicialmente de una apariencia realista. Ante esta circunstancia, el nuevo gobierno del Río de la Plata, surgido de la Revolución de Mayo, envió hacia Asunción al coronel José de Espínola para persuadir a los paraguayos para que aceptaran la jurisdicción de la Junta porteña. Sin embargo, el gobernador colonial de la provincia, coronel Bernardo Velasco, se negó a acatarla y expulsó al emisario bonaerense. Desde ese momento, todos los criollos y realistas del Paraguay se unieron en torno del gobernador, nutriendo las milicias que se formaron apresuradamente para defender las fronteras de la provincia. Con el respaldo casi unánime del pueblo, Velasco se decidió a convocar a una Junta General de Vecinos, o sea, un cabildo abierto, en el que predominaron los elementos más conservadores de las clases pudientes del Paraguay. Este congreso de notables, al que solo podían asistir las personas que percibiesen determinadas rentas, era necesario para legalizar el poder político del gobernador, pues su cargo y autoridad, dependientes del virrey, habían quedado sin sustento oficial. No obstante, la composición clasista de la asamblea, en ella se lograron infiltrar algunos intelectuales de ideas avanzadas como el doctor Francia, que enarbolaron en el cabildo planteamientos radicales. El Congreso de Vecinos inició sus sesiones el 24 de julio de 1810 en el Real Colegio de San Carlos, y la monotonía de los discursos conservadores y reaccionarios solo fue alterada cuando el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia tomó la palabra para declarar: esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo es el rey de España. Cada uno de ellos ha abdicado 2 veces. Los dos han demostrado su débil espíritu y desleal corazón. Mas sea o no rey de España el uno o el otro, ¿qué nos importa a nosotros? Ninguno de ellos es ya rey del Paraguay. El Paraguay no es patrimonio de España ni provincia de Buenos Aires. El Paraguay es independiente y es república. La única cuestión que debe discutirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra el Brasil. Cómo debemos mantener la paz interna, cómo debemos fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay. Las ideas del doctor Francia, valientemente expuestas en este patriótico alegato, se convirtieron entonces en el programa político de los partidarios de la independencia absoluta, intérpretes del modo de pensar y de sentir de la naciente burguesía y de los campesinos. Pero los acaudalados asistentes a la asamblea desestimaron el discurso, acordando por mayoría reconocer a Fernando VII en su lugar al gobierno de la regencia, crear un comando militar en Asunción y mantener, en la medida de lo posible, buenas relaciones con la Junta de Buenos Aires.
Cerrando la primera media hora de esta musicalidad que le imponemos al programa, hacíamos escuchando Mis noches sin ti, un tema de Demetrio Ortiz interpretado por Luis Bordón. Con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente y así encarar la segunda media hora de Yo Nací en este país. Ya regresamos. Aquí estamos nuevamente, queridos oyentes, para encarar la última media hora de Yo Nací en este país, correspondiente a este martes 11 de marzo del 2025, dedicada al proceso independentista del Paraguay y al gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. La proclamación hecha por la Asamblea de su carácter realista era un abierto desafío al gobierno criollo porteño. En represalia, la Junta de Buenos Aires dispuso la incomunicación fluvial de la provincia paraguaya, el retiro de la jurisdicción asunceña sobre su departamento de Misiones y le envió una expedición militar. Las fuerzas bonaerenses fueron puestas a las órdenes de Manuel Belgrano, nombrado general. Estos hechos provocaron en el Paraguay una gran indignación popular. En Asunción, el gobernador colonial se preparó apresuradamente para defender el territorio bajo su jurisdicción. Reforzó y movilizó las milicias mandadas por oficiales criollos, representantes de los intereses comerciales de una provincia cuyo desarrollo había sido constantemente obstaculizado por trabas e impuestos que la Junta bonaerense aún no había derogado. El Paraguay se prestaba a responder. El gobernador logró reunir cerca de 6.000 milicianos, en su mayor parte campesinos mal armados, y avanzó con ellos hasta Curupaití y Corrientes, donde esperó a los 1.500 soldados que traía Belgrano. Las tropas rioplatenses fueron derrotadas el 19 de enero de 1811 en la batalla de Paraguarí y después el 9 de marzo en la de Tacuarí. Las victoriosas milicias paraguayas habían sido guiadas por el teniente coronel Atanasio Cabañas y el comandante Fulgencio Yegros, ambos ricos terratenientes criollos. El gobernador Velasco se vio obligado a premiar a los conspicuos militares, entregándoles incluso el control militar de la provincia. Sin embargo, los vencedores se trocaron en vencidos por la labor proselitista de Manuel Belgrano. El general bonaerense convenció a los oficiales criollos, encabezados por Cabañas y Yegros, de lo absurdo de su posición al lado de España y de la conveniencia de sumarse al movimiento emancipado, prometiéndoles que Buenos Aires escucharía las reclamaciones de los hacendados del Paraguay y eliminaría los pesados gravámenes que tasaban sus exportaciones. Por su parte, los oficiales paraguayos se comprometieron con Belgrano a llevar a cabo un golpe militar en Asunción contra las autoridades coloniales y en favor del movimiento de Mayo. De esta manera, los oficiales paraguayos le permitieron a Belgrano que se retirasen sus fuerzas derrotadas, haciéndole saber que de derogarse los abusos comerciales, el Paraguay no tendría inconveniente en seguir el camino de los bonaerenses para después ingresar en una confederación de estados del Río de la Plata. Restablecida la paz en la provincia, reintegrada la tropa a las guarniciones, el gobernador Velázquez ascendió a los más destacados militares criollos. A Fulgencio Yegros le fue conferido el grado de teniente coronel y, como los restantes oficiales criollos, quedó al mando de tropas. La jefatura de la plaza de Asunción le fue entregada al rico hacendado paraguayo Pedro Juan Caballero. La autoridad del gobernador Velasco declinaba rápidamente. El espíritu subversivo prendía en el Paraguay, esparciéndose por todos los confines de la colonia. La coalición realista, que poseía el poder político a través del gobernador, amenazaba con romperse, escindiéndose en dos grandes bandos. Criollos paraguayos contra realistas vinculados con el antiguo régimen colonial, sistema cuya administración y comercio estaba principalmente en manos de españoles.
Los paraguayos habían obtenido de Belgrano la promesa de que Buenos Aires analizaría sus demandas si deponían a las autoridades peninsulares. Estas, conocedoras del peligro en que se hallaban, comenzaron a pactar secretamente con los realistas de Montevideo y de Brasil. El acercamiento fue dirigido por el propio gobernador Velasco, quien complicó en sus actividades al Cabildo de Asunción, órgano controlado por la aristocracia española y criolla. Esta circunstancia motivó que los terratenientes opuestos al gobernador buscaban el apoyo, o que, mejor dicho, buscaran el apoyo de los pequeños propietarios y peones agrícolas, pues eran débiles para alcanzar por sí solos el poder político. Acabamos de escuchar Malvita, una polca de Herminio Jiménez en la interpretación de Luis Bordón. Y así la conspiración en el Paraguay comenzó. Fueron descubiertos y abortados varios complots, como el de Villarreal, encabezado por José Martínez Báez y el presbítero José María Sarmiento. Y el 4 de abril de 1811, dirigido por los criollos Manuel Hidalgo y Pedro Domecq, en otra conspiración, quienes contaban con la secreta colaboración del oficial Vicente Ignacio Iturbe. El éxito se acercó cuando se incorporaron a la conspiración los principales oficiales de las milicias criollas, controladas por los grandes hacendados y estancieros. La sublevación definitiva, eficientemente preparada, estalló la noche del 14 de mayo de 1811. Al parecer, el movimiento se inició en Corrientes, donde se rebeló el oficial Blas Rojas y se propagó enseguida a las demás guarniciones y cuarteles militares, Misiones, Itapúa y Asunción. La masividad del golpe impidió cualquier conato de resistencia por parte de los realistas. Al día siguiente,
el gobernador Velasco se vio obligado a aceptar las condiciones impuestas por el jefe de los sublevados en la capital, el criollo Pedro Juan Caballero. Ya el 16 se formó un triunvirato hasta que el cuartel, con los demás vecinos de la provincia, arreglen la forma de gobierno. Este trío gubernamental quedó integrado, al parecer, por razones tácticas, con el propio exgobernador Velázquez, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, por ser uno de los intelectuales más destacados de la provincia, y como representante militar de milicias, el capitán Juan Valeriano de Ceballos. En la práctica fue un gobierno que representó a los dos grupos sociales criollos que habían desatado el movimiento separatista, o sea, los grandes hacendados y los pequeños propietarios. La primera medida del nuevo gobierno fue disolver el viejo cabildo pro-español, sustituyéndolo por otro de composición mucho más popular, en el cual predominaron los campesinos vinculados al doctor Francia. Después, el 21 de mayo, entró triunfalmente en la capital el principal líder militar del movimiento separatista, el teniente coronel Fulgencio Yegros. Pero las discrepancias entre los oficiales criollos y el doctor Francia no tardaron en aparecer. Desde el día 28 de mayo se distribuyeron las circulares que convocaban a una nueva Asamblea General, fijada para el 17 de junio. Uno de los principales aspectos que debía resolver era el referente a la política por adoptar en las relaciones con Buenos Aires. El desenlace a los acontecimientos sobrevino cuando el 9 de junio se descubrió una conspiración de factura realista. El jefe militar de Asunción procedió enérgicamente destituyendo del triunvirato al exgobernador Velasco. Por entonces, el gobierno ya había acordado la evacuación de Corrientes por parte de las fuerzas militares paraguayas, buscando a través de esa medida reducir los aparentes motivos de fricción con los gobernantes porteños. Por fin, el 17 de junio de 1811 fue inaugurado el Congreso General de la provincia, al cual asistieron delegados de todas sus regiones. La Asamblea contó con la presencia de 300 diputados que en su inmensa mayoría respondían a los intereses de los grandes estancieros y hacendados. La composición social de la reunión permitió que todavía se reconociera la soberanía de Fernando VII y se aceptara o se adoptara la libertad de comercio junto con la suspensión del estanco de tabaco, a la vez que se tasaban moderadamente las exportaciones paraguayas. Además, se estableció un sueldo fijo para las milicias, proponiéndose un acuerdo en Buenos Aires siempre que no fuera en perjuicio de los intereses económicos de la provincia.
Bordón interpretaba de Feliciano Brunelli Galopando. El Congreso finalizó el 20 de junio, dejando constituido un gobierno criollo en el que se mezclaron los latifundistas con los representantes de la incipiente pequeña burguesía rural. La Junta quedó integrada por Fulgencio Yegros, en calidad de presidente, y como vocales Pedro Juan Caballero, Fray Francisco Javier Bogarín, Francisco de la Mora y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Sin embargo, las tremendas diferencias ideológicas existentes entre los latifundistas y el representante de los chacreros condujeron rápidamente a un desgajamiento en el propio seno de la Junta. El doctor Francia, viéndose en minoría y sin ningún control sobre las Fuerzas Armadas, optó en el mes de agosto por renunciar a su elevado cargo y retirarse a su chacra de Ibiray en las cercanías de Asunción. Su ausencia causó desajustes en la administración del Estado, pues los miembros de la Junta se habían acostumbrado a dejar las principales tareas del gobierno en manos de su ilustrado compatriota. Desde su retiro, el doctor Francia se carteó continuamente con sus partidarios del cabildo capitalino, explicándoles sus radicales ideas con el fin de precipitar un enfrentamiento entre la institución española, entre la institución asunceña, para decirlo mejor, y la Junta. En una carta fechada el 3 de septiembre de 1811, José Gaspar Rodríguez de Francia preguntaba: ¿qué sería de la Junta de Provincias si a cada instante los oficiales, prevalidos de las armas, tuviesen que hacer temblar al gobierno por obtener con amenazas las pretensiones de su arbitrario? Más adelante, el día 9, advertía que su regreso a la Junta estaba condicionado exclusivamente a que los oficiales se reduzcan a una exacta subordinación, cual exigen la tranquilidad, la unión, el buen régimen y defensa de la provincia. Sin embargo, dos inesperados acontecimientos lo hicieron cambiar de actitud, obligándolo a retomar el gobierno. El primero fue el fracaso del 16 de septiembre de una nueva conspiración realista encabezada por el comandante José Teodoro Fernández, quien fue arrestado con otros 7 complotados. El otro, la llegada a Asunción de una comisión diplomática rioplatense integrada por Belgrano y Vicente Anastasio Echevarría, enviada por Buenos Aires con el propósito de discutir el carácter de las futuras relaciones entre el puerto y la provincia interior. Las conversaciones oficiales se iniciaron el 12 de octubre de 1811 entre el doctor Francia, designado negociador paraguayo por el Congreso celebrado unos meses antes, y los delegados porteños. En las reuniones se acordó la supresión del estanco del tabaco y la derogación de tributos a muchos de los artículos de exportación paraguayos. Además, se concedían facultades legales a la Junta de Asunción para recaudar impuestos en su beneficio dentro de la provincia, y se reconocían los límites tradicionales que tenía Paraguay durante el virreinato, llegándose incluso mediante el artículo 5 del Tratado de Alianza a un tácito reconocimiento de la autonomía paraguaya. En suma, el gobierno porteño se comprometió a reducir los aranceles a la yerba y algunos otros productos de Paraguay, lo que satisfizo plenamente las demandas de los ricos hacendados, quienes quedaron de hecho afianzados en el poder político. Empero, los antagonismos entre la oligarquía y los representantes populares reaparecieron muy pronto. La agudización de las contradicciones se produjo a pesar de la separación del padre Bogarín de la Junta, con quien Francia tenía serias discrepancias políticas. Desalentado, el doctor Francia renunció nuevamente a su cargo para regresar otra vez, fines de 1811, a su chacra. Durante casi todo el año permaneció en Ibiray sin participar en las labores gubernamentales.
presentación musical correspondiente al programa de la fecha, escuchábamos nuevamente a Luis Bordón interpretando de su propia autoría Solito en la noche. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, sin antes decir que nos hemos basado para elaborar trabajo que acabamos de leer en El Paraguay del Doctor Francia, un trabajo de Sergio Guerra Viraboy. Decía que con esto nos vamos a despedir, si os quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin antes pronunciar nuestra sentencia de cielo. Más que nunca, patria o muerte, venceremos en la consigna. Gracias por su atención, será hasta el próximo martes a pasarla lo mejor posible. Chao.